Se conoce como un cambio. En muchos casos se utiliza como sinónimo de reemplazo. El verbo cambiar, por su parte, hace referencia a dejar una cosa o situación para tomar otra. Un proceso, una acción o un efecto en el cual se altera el estado estable de algo. Cuando se asocia al verbo cambiar, también puede significar una sustitución o reemplazo de algo o alguien. Los diferentes tipos de cambio son el cambio de moneda o otro tipo de cambio, el cambio social, el cambio climático. El filósofo Heráclito, quien vivió 5 siglos antes de la era cristiana, con su famosa frase "no podemos bañarnos 2 veces en el mismo río", quiso expresar que todo cambio y que todo influye y que nada permanece estático. Las cosas están siempre en proceso y que el cambio es lo esencial de la realidad. Se denomina cambio al proceso mediante el que un determinado estado de las cosas se sustituye a otro estado. A partir de esta noción básica, cada campo del saber humano adopta un concepto de cambio que le es propio. Así puede hablarse del uso del determinado en cambio de economía, biología, filosofía, etc. Cada una de estas variantes tiene particularidades que solo se explican con el contexto del saber. Cambio organizacional. El cambio organizacional es aquella estrategia normativa que hace referencia a la necesidad de un cambio. Esta necesidad se basa en la visión de la organización para que haya un mejor desempeño administrativo, social, técnico y de evaluación de mejoras. El cambio se facilita, no se gestiona. Para poder tener el conocimiento de cuándo hacer cambios en la organización, se necesita tener una buena planeación, tener bien identificado cuáles son sus efectos, identificar problemas y errores que la organización sufre y tener reflejado un enfoque de las consecuencias del cambio a producir. Para efectuarlo se requiere responder a las preguntas: ¿por qué cambiar? ¿Para qué cambiar? ¿Y cuál es la dirección del cambio? También se define como la capacidad de adaptación de las organizaciones a las diferentes transformaciones que sufre el medio ambiente interno o externo mediante el aprendizaje. Otra definición sería el conjunto de variaciones de orden estructural que sufren las organizaciones y que se traducen en un nuevo comportamiento organizacional. Los cambios se originan por la interacción de fuerzas. Estas se clasifican en internas. Son aquellas que provienen de adentro de la organización, surgen del análisis del comportamiento organizacional y se presentan como alternativas de solución, representando condiciones de equilibrio, creando la necesidad de cambio de orden estructural. Es ejemplo de ellas las adecuaciones tecnológicas, cambio de estrategias metodológicas, cambios de directivas, etc. Externas. Estas son aquellas que provienen de fuera de la organización, creando la necesidad de cambios de orden interno. Son las muestras de esta fuerza: los decretos gubernamentales, las normas de calidad, limitaciones en el ambiente tanto físico como económico. Los cambios organizacionales surgen de la necesidad de romper con el equilibrio existente para transformarlo en otro mucho más provecho financieramente hablando. En este proceso de transformación, en un principio, como ya se dijo, las fuerzas deben quebrar con el equilibrio, interactuando con otras fuerzas que tratan de oponerse, resistencia al cambio. Es por ello que cuando una organización se plantea un cambio, debe implicar un conjunto de tareas para tratar de minimizar esa interacción de fuerzas. Para tratar de cualquier proceso de cambio, es necesario manejar muy integradamente aspectos técnicos y aspectos humanos, ya que sin la capacidad para tratar los aspectos humanos, el proceso de aceptación y adopción del cambio resulta mucho más dificultoso. El proceso cambio abarca todas las actividades dirigidas a ayudar a la organización para que ésta adopte exitosamente nuevas actitudes, nuevas tecnologías y nuevas formas de hacer negocios. La administración efectiva del cambio permite la transformación de la estrategia, los procesos, la tecnología y las personas para reorientar las organizaciones al logro de sus objetivos.
así como maximizar su desempeño y asegurar el mejoramiento continuo de un ambiente de negocios siempre cambiante. Para realizar un proceso de cambio exitoso es premisa y fundamentalmente el autoconvencimiento de los directivos de la organización y la concienciación del personal respecto a la necesidad del cambio. La confianza es un requisito esencial para lograr un ambiente de trabajo agradable y de franca cooperación. En este mundo globalizado e hipercooperativo, en el que nada parece seguro, no resulta extraño que la confianza haya casi desaparecido del ambiente laboral. Los empleados desconfiados se comprometen menos y son menos eficaces que los que confían. Los directivos que desconfían de sus empleados malgastan su tiempo controlándolos y ni unos ni otros se concentran en sus tareas y que la nueva situación les proporcione la misma seguridad que la previa. Mientras el proceso avanza sin mayores dificultades, el cambio sigue adelante, pero no bien se produce inconvenientes. Las personas tienden a volver rápidamente a la situación anterior y es por eso que gran proporción de los procesos de cambio fracasan al poco tiempo de ser implementados. Para que un proceso de cambio pueda implementarse con éxito y sostener en el tiempo, es fundamentalmente tener en cuenta el factor humano. Las personas deben confiar, estar motivadas y capacitadas, ya que el cambio es un proceso muy duro, tanto a nivel personal como a nivel organizacional. El proceso de cambio. El proceso de cambio a través del cual una organización llega a ser de modo diferente de lo que era en un momento dado anterior. Todas las organizaciones cambian, pero el reto que se plantean los directivos y en general todas las personas de las organizaciones es que el cambio organizacional se produzca en la dirección que interesa a los objetivos de la organización. Es por ello que se habla de gestión del cambio, agentes de cambio, intervención para el cambio y resistencia al cambio, etc. Un proceso de cambio ocurre de forma muy eficiente si todos están comprometidos con él. En tanto, para que las personas se comprometan, ellas no pueden ser atropelladas por el proceso como si fueran algo lejano del mismo, porque no lo son. En la verdad, el cambio ocurre a través de las personas, y para que se considere a las personas como parte del proceso de cambio, es necesario conocer sus valores, sus creencias y sus comportamientos. ¿Cómo influye la creatividad dentro del cambio organizacional? Se dice que la creatividad no solo existe en contextos históricos y sociales específicos. Desde una perspectiva, los ecosistemas deberían estudiarse considerando 4 factores. Los recursos personales del individuo, principalmente involucrando en la actividad creativa, incluyendo habilidades cognitivas, personalidad y dinámica. En el ámbito organizacional, se señala que el estudio de la creatividad se ha orientado bajo 3 perspectivas: individual, consensual y estructural. La perspectiva individual se inspiró en las teorías humanistas de Maslow y Rogers. Estos investigadores rechazan el determinismo ambiental y suponen que la creatividad es el resultado de un proceso de actualización que se da en el sujeto gracias a su motivación intrínseca. Las relaciones gubernamentales se consideran cruciales y los gerentes se observan como facilitadores del potencial creativo de los empleados. El individuo se considera autodeterminante de su mundo social, el cual no existe en sentido material, es producto de la subjetividad e insubjetividad. La perspectiva consensual, sostenido entre otros Ambo, 1988, señala que la organización debe adoptar estructuras y sistemas que permitan la autorrealización a los individuos que lo integran. La creatividad es vista como el resultado del crecimiento personal. El énfasis en la organización. Parten de la premisa de que algunos son creativos,
otros no lo son, y otros definitivamente no son mucho. Bajo este enfoque se buscan personas creativas para integrar departamentos creativos en la empresa. La realidad existe fuera del sujeto. La perspectiva estructural propuesta por Weisenberg, 1994, implica tanto estructura como procesos, individuo y organización como partes inseparables, como caras de una misma moneda. Este autor rechaza la posición dualística y abogó por un dualismo, es decir, la posición dualista alude a partes separadas, escindidas, mientras que el dualismo refiere partes de un único e indivisible proceso. En el proceso Weisenberg, 1994, encontró que las personas inhiben inconscientemente su propia creatividad en el trabajo dentro de las organizaciones. La gente realiza acciones que tienen consecuencias no previstas y que contribuyen a mantener estrategias e ideologías que ellos mismos critican a causa de su frustración en el trabajo y de su bajo desempeño creativo. ¿Cómo influye la innovación dentro del cambio organizacional? Innovación y cambio. La innovación es un objetivo fundamental que debe buscar la alta dirección y que debe contar con el apoyo de toda la organización. Los ejecutivos deben reconocer también la importancia de mantenerse en contacto con los clientes, conocer sus necesidades y expectativas. Una fuerte y adecuada coordinación y comunicación entre las diversas áreas funcionales ayuda a identificar las necesidades de los clientes, convertir ideas en productos nuevos y llevarlos con rapidez al mercado. En la actualidad, toda organización debe cambiar para sobrevivir. Nuevos descubrimientos e invenciones reemplazan rápidamente las formas acostumbradas de hacer las cosas. Entonces debemos analizar y orientar la forma en que las organizaciones cambian y los ejecutivos dirigen el proceso de innovación y cambio. Los términos de innovación y cambio se han convertido en palabras de moda en los últimos años, apuntando a la necesidad de responder a la competencia siendo más innovadores. Son términos estrechamente relacionados y es difícil la distinción entre ellos. Cambiar es convertir o mudar algo en otra cosa, mientras que innovar supone asimismo mudar o alterar algo, introduciéndole novedades. La innovación es considerada como algo nuevo que lleva al cambio, mientras que el cambio no siempre implica nuevas ideas o no siempre lleva a la mejora de una organización.